A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Será posible que unos textos escritos hace miles de años sigan influyendo en cómo vemos el dinero hoy en día? Suena un poco loco, ¿no? Pero la conexión entre esas escrituras antiguas y nuestra psicología económica es, bueno, fascinante. Vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta central de este análisis es justamente esa. ¿Será que en esos libros ancestrales hay claves que de alguna manera nos programan para la prosperidad o, por el contrario, para la escasez? La respuesta, créanme, nos va a sorprender. Ok, para entenderlo tenemos que ir a la fuente, a dos libros que han moldeado dos visiones del mundo muy distintas. Nos vamos a enfocar en los textos que son la base del pensamiento cultural del judaísmo y del cristianismo por siglos y siglos. Primero, lo primero. Aclaremos un par de cosas para estar en la misma página. Cuando hablamos de la Biblia judía, hablamos del Tanaj. Está dividido en tres partes, y su corazón es la Torá, o sea, la ley. Ahora, para el mundo cristiano, este mismísimo conjunto de libros es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y aquí, ojo, aquí está el punto de quiebre. El Nuevo Testamento, aunque lo escribieron judíos, no es considerado por el judaísmo como parte de la revelación divina. Simplemente no es su escritura. Esta pequeña gran diferencia es básicamente la semilla de dos mentalidades culturales muy, muy distintas sobre la vida y, claro, sobre el dinero. Bueno, y toda esta teoría, ¿cómo se ve en la práctica? Vamos a hacer una comparación directa de estas mentalidades. Vamos a poner frente a frente las visiones sobre el trabajo, el dinero y la riqueza que cada una de estas tradiciones tiende a cultivar. Empecemos con el trabajo. Desde la perspectiva judía, trabajar es casi como colaborar con Dios en la creación. Es una acción que se bendice, es un deber moral. En cambio, en la perspectiva cristiana, el foco principal está en la fe. La fe es lo más alto, y la salvación no te la ganas por tus obras, sino que es un regalo, un acto de misericordia. Y esto no es una interpretación, está literal en los textos. Por un lado, en Deuteronomio se lee, el Señor bendecirá todo trabajo de tus manos, directo y al grano. Pero si lo comparamos con la carta a Tito, dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Son la verdad dos enfoques que chocan un poco sobre el valor de lo que hacemos. Ahora, pasemos al dinero. Para la mentalidad judía, el dinero es una herramienta, y una herramienta sagrada de hecho. Es un medio para lograr un fin más grande. Cuidar a la familia, a la comunidad. En la visión cristiana, en cambio, a menudo se presenta como un riesgo, un peligro espiritual, una tentación que te puede desviar. Y de nuevo, las Escrituras lo dejan súper claro. Deuteronomio dice que Dios da el poder para hacer riquezas. Pero, por otro lado, Lucas lanza una advertencia muy seria contra la avaricia, diciendo que la vida de una persona no se mide por lo que tiene. El contraste se vuelve todavía más fuerte cuando hablamos de la pobreza. Para la visión del Tanaj, la pobreza no es ninguna virtud. Al contrario, es algo que limita el alma y que se debe combatir, superar. Pero en el Nuevo Testamento, la pobreza puede ser vista como un camino, una oportunidad para encontrar humildad y una riqueza más espiritual. Esto se ve clarísimo en los versículos. Deuteronomio 15 dice, como una orden, no habrá pobre entre ustedes. Y del otro lado, la carta de Santiago pregunta retóricamente, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres para que sean ricos en la fe? Son prácticamente visiones opuestas de una misma situación. Ok, hasta aquí todo parece bastante blanco y negro, ¿verdad? Por un lado, un libro que parece impulsar a la acción, a la riqueza, y por otro, uno que advierte de sus peligros. Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque la realidad nos dice que no es tan simple. Y con esto llegamos al corazón del asunto. El punto clave no son las escrituras en sí, no es lo que está escrito en el papel. El tema es cómo leemos esos textos, cómo los interpretamos y, sobre todo, cómo los llevamos a la práctica en nuestras vidas. Es que, a ver, pongámonos a pensar. Si los libros fueran el único factor que determinara todo, ¿cómo explicamos la cantidad de excepciones gigantescas que vemos en la historia y a nuestro alrededor? No cuadra. Así que es hora de romper un poco los estereotipos, porque la vida real, pues, rara vez, encaja en estas categorías tan perfectas.
La historia está llena de ejemplos que le dan una patada a esta división tan sencilla. Es que la evidencia es abrumadora. Pensemos en los Medici, la familia de banqueros más poderosa del Renacimiento. Eran católicos. O en John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia moderna, un bautista súper devoto. Y para darle la vuelta completa, tenemos comunidades judías ultraortodoxas que eligen vivir con lo mínimo para dedicarse enteramente a estudiar la Torá. Entonces, la conclusión es bastante clara. La clave no está en la tradición a la que uno pertenece. No es el libro que se lee. Es la interpretación que cada uno elige y, más importante, cómo la aplica en su propia vida. Muy bien, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Pues que se puede sacar de aquí una mentalidad universal. Una que funcione hoy y que va más allá de cualquier creencia específica para enfocarse en principios que son súper prácticos. El análisis nos propone una mentalidad para construir riqueza que se resume en 3 pasos, que son sencillos pero muy poderosos. Primero, el conocimiento es el activo más valioso, el que se puede llevar a todas partes. Segundo, las relaciones son capital estratégico. Una red de contactos es fundamental. Y tercero, el efectivo es la llave, la herramienta que abre puertas y crea oportunidades. Conocimiento, relaciones y liquidez. Y lo mejor de todo es que estos principios no son exclusivos de nadie. No hay que pertenecer a ninguna religión o cultura para adoptarlos. Están ahí, disponibles para cualquiera que tenga la decisión de ponerlos en práctica. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final, que ya no es sobre textos antiguos, sino sobre el aquí y el ahora. Si la diferencia no está en el libro, sino en quien lo lee, la verdadera pregunta que queda en el aire es: ¿qué interpretación elige cada persona para su propia vida?